Audi bene conditor, nostras preces confletibus, in hoxa croce junio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Recordamos como iglesia a San Luis Gonzaga, confesor, el patrono de la juventud católica, un santo que con apenas 23 años murió, un santo que con aproximadamente 9 años hizo voto de virginidad y después ingresó en la compañía de Jesús. Desde el alemán, el nombre Luis significa batallador glorioso. San Luis Gonzaga nació en Italia, en el norte de Italia, en 1568. Pues era hijo de un marqués, el marqués de Gonzaga, y de pequeño pues su papá le enseñó las artes militares, la forma pues de tratar a la sociedad. Fue muy formado y por lo tanto era muy respetuoso y muy cordial con la gente, porque su formación misma lo llevó a ser así. De pequeño pues las malas amistades, y sobre todo porque estuvo un poco de cerca con los militares, pues aprendió algunas cosas que no son muy agradables a Dios y que los militares pues tienen: las malas palabras, groserías. Y algunas las aprendió, y un día su maestro lo escuchó y lo corrió, lo sacó corriendo, porque le dice que eso no es de un joven o de un niño de la edad de él. Tendría aproximadamente 7 o 8 años. Y todo esto pues van a ser pecados que él va después a llorar y arrepentirse durante toda su vida, porque él sabe que eso ha manchado su alma. La primera comunión, dice la historia, que se la dio San Carlos Borromeo, el arzobispo de Milán, y tuvo como director espiritual a otro santo jesuita, San Roberto Belarmino. Su director espiritual le aconsejaba 3 medios para llegar a la santidad, 3 medios que debemos aprender nosotros también para llegar a la santidad. De alguna manera, si nosotros, cristianos católicos, hacemos parte de la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, tenemos que pensar siempre en la santidad, buscar la santidad todos los días. Y San Roberto Belarmino le decía a San Luis Gonzaga, al niño y adolescente Luis Gonzaga, 3 medios para buscar la santidad. Primero, la confesión frecuente y la comunión. Segundo, mucha devoción a la Santísima Virgen María. Y tercero, leer la vida de los santos. Esto efectivamente hace santos. Primero, la confesión y la comunión frecuente. Una persona que quiere buscar la santidad, como mínimo debe confesarse una vez al mes, como mínimo. Aunque la Santa Madre Iglesia dice que por lo menos una vez al año, pero eso es para los perezosos y mediocres. Pero una persona que en verdad busca la santidad, como mínimo una vez al mes, si no es una vez a la semana, para que con toda la dignidad pueda comulgar, con toda la santidad y la pureza. Entonces, el primer medio para llegar a la santidad: confesión frecuente y comunión frecuente también. En segundo lugar, la devoción a la Santísima Virgen María. Es que el Santo Rosario no se puede dejar. La consagración y la renovación de la consagración a la Virgen María no se pueden olvidar. Debe hacerse frecuentemente. Y el rosario todos los días. Todos los días el amor a la Virgen María
Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, siempre invocar a la Virgen María. Hay muchas jaculatorias de la Santísima Virgen María. Y en tercer lugar, leer la vida de los santos. Es que por esto justamente muchos llegaron a la santidad, porque leyendo la vida de los santos imitaron sus virtudes para llegar a ser santos. Lamentablemente hoy en el modernismo se ha olvidado leer la vida de los santos. Por ahí algunos que son de más realce, de más importancia o santos más famosos, pues a veces se predica algo de su vida, pero no es de vez en cuando, es todos los días también la vida de los santos. Todos los días esto ayuda a que si este que estaba en el pecado, si este que dejó el pecado y llegó a ser santo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Que puedo dejar el pecado y puedo también llegar a ser santo, siendo soltero, siendo casado, con la situación que vivimos de mundo, de persecución y demás. Si muchos llegaron a ser santos, ¿por qué nosotros también no podemos, o por qué no nos esforzamos mejor para llegar a la santidad? San Luis Gonzaga, cuando iba a hacer algo o a decir algo, se preguntaba, ¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si veía que no le servía de nada, ni lo decía ni lo hacía, porque eso pues era un motivo para agradar a Dios o para no agradarle a Dios. Y siempre pues por eso hacía ese cuestionamiento. ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Esto me ayuda a llevar a ir a la eternidad o no? En muchas de las ocasiones, pero una de tantas, dice que estaba arrodillado ante la Santísima Virgen María y le pide a la Virgen María que le dé un consejo. Él admiraba mucho, pues como ya mirábamos a uno de los jesuitas, que era a San Roberto Belarmino, que era su director espiritual, y pues él quería ser jesuita. Su papá se va a oponer a esta situación, pero él le pide el consejo a la Virgen María. Y él, arrodillado ante la imagen de la Virgen María, le pregunta si debe o no debe ingresar. Y la Virgen María le dice, debes entrar en la compañía de mi hijo. En la compañía de mi hijo. Pues con esto entiende que su vocación está en la compañía de Jesús, hacerse jesuita y allí buscar su santidad. Pues el papá no le da permiso, más bien el papá lo lleva a las fiestas, a los palacios, a los juegos, a la vida de mundo, para ver si se le olvida esa idea de ser sacerdote. Pero él sigue con la idea y después de un tiempo, el papá le vuelve a preguntar, ¿todavía sigues deseando ser sacerdote? Y al adolescente le dice, pienso en esto todos los días, día y noche. El papá entonces ve que su decisión es radical, pues él decide efectivamente ser sacerdote. Y pues como ha sido formado pues un poco en la opulencia y el ser muy importante ante los demás, la historia nos cuenta que en un desfile de orgullosos jinetes y caballos muy elegantes, pues él también desfiló, pero se montó en un burro y se montó mirando hacia atrás. Y todos se burlaban de él, lo silbaban pues, y esto le sirvió para dominar su orgullo. Él no lo hizo tanto para que lo admiraran, sabía que lo iban pues a molestar, y efectivamente así, porque era exposición de caballos y de jinetes muy elegantes, pero él montó en un burro, y no mirando hacia adelante, sino hacia atrás, y así como dice la historia, dominó su orgullo. San Luis Gonzaga le toca vivir una época de la peste, otra de las pestes que se llamaba el tifo negro. Y pues se dedica a cuidar todos estos enfermos y en alguna ocasión se echó al hombro uno para llevarlo al hospital y cuidar de él. Y pues obviamente que esto lo contagió de ese tifo negro, de ese virus, y pues esto lo llevó finalmente a que se contagiara también. Y pues la historia nos dice que un 21 de junio de 1591, a la edad de solo 23 años, murió
mirando un crucifijo y sentía que moría, y cuando él miraba al crucifijo decía: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya después de muerto, la misma mamá, tuvo la dicha, a los 30 años, después de muerto, la mamá tuvo la dicha de asistir a la beatificación de su hijo. La mamá ver que a su hijo es declarado, bueno, beato en este momento ya, en los altares, pues, para ser santo finalmente. Pues son dichas que, de las pocas, pues, que vemos en la historia de la iglesia, y que su familia y hoy nosotros, pues, admiramos la vida de un adolescente, de un joven de apenas 23 años, que primero consagró su virginidad a Dios, trabajó y luchó por la pureza, y segundo, que obviamente hizo muchas penitencias, porque pues no le fue fácil, obviamente, el renunciar al mundo, el renunciar y pues a las tentaciones que seguramente tuvo, y muchas. Por eso todos esos sacrificios pues lo llevó a que la iglesia pues hoy lo declare patrono de los jóvenes que quieren llegar a la pureza. Y hablo de los jóvenes católicos sobre todo, porque pues lamentablemente algunos que se hacen llamar cristianos, que no lo son, ni católicos obviamente, pues el tema de la pureza no es importante, no se predica, no se habla, y hoy más que nunca se debe justamente hablar de esto y buscar el tema de la pureza, de la castidad, el tema del celibato. Hoy el Evangelio de San Mateo, los saduceos que no creen pues en la resurrección, recordemos el pasaje completo, que le preguntan a Jesús si existe la tal resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección. Si existe la tal resurrección, le presentan el caso de una mujer que se casó con 7 hombres. Dice, cuando lleguen allá al cielo, si existe la resurrección, ¿de cuál será esta esposa? Porque hay 7 que han sido casados con ella. Y Jesús le dice, ustedes están equivocados, no han comprendido la escritura. En el cielo no se casarán los hombres ni las mujeres, serán como ángeles. Y ese texto nos lleva a preguntarnos entonces si, pues de alguna manera en esta tierra, obviamente que, pues para el tema de la población o la reproducción humana, pues está el matrimonio. Pero también hay que mirar si dentro del matrimonio y de la vida de soltero, ¿qué hay la importancia de la castidad, de la pureza, del mismo celibato en la iglesia, que se debe mirar como algo importante y algo necesario? Porque si miramos a este santo, un adolescente, a la Virgen María y muchos santos, consagrados y entregados a Dios, pues han llegado a los altares, pero con sacrificio, con muchos sacrificios, porque pues obviamente que el maligno no es feliz o no quiere permitir que a Dios le entreguemos y le consagremos, y sobre todo los mejores años de nuestra vida, la juventud, la adolescencia, sobre todo hoy con un mundo tan corrompido y tan pervertido, y especialmente en las redes sociales, las pantallas. Bien lo ha dicho la Santísima Virgen María, la pantalla putrefacta que daña y corrompe a la sociedad, daña y corrompe a la niñez, y dañando la inocencia de los niños, los adolescentes y jóvenes van a estar perdidos en la impureza y en la perversión. Pues hoy pidamos la intercesión de este santo, San Luis Gonzaga, patrono de la juventud católica, para que nosotros, como dice justamente la oración colecta que hacíamos, decía, ya que no pudimos imitar a San Luis en la inocencia, que por lo menos lo logremos imitar en la penitencia. La historia nos va a contar que este santo hacía penitencia, ayuno, por lo menos 2 veces a la semana, se sacrificaba mucho, era un adolescente, un joven, y esto lo llevó a que obviamente venciera todas las tentaciones y pues cumpliera a Dios el voto que había hecho de virginidad.
Pues que San Luis Gonzaga interceda por nosotros, por nuestra iglesia, por la pureza que debe haber en la iglesia y pureza de inocencia, de intención incluso también a la hora de servirle a Dios y de entregarnos a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.